Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo contenido les compartiré una serie de inéditos y pocos conocidos mensajes de la Virgen María de Medjugorje refiriéndose al argumento de las postrimerías. En estos mensajes la Gospa aborda de manera conjunta revelaciones significativas sobre el cielo, el infierno y el purgatorio que nos permiten conocer mucho mejor las dinámicas detrás de estos tres estados del alma. Además de compartirles estos mensajes, les complementaré sus contenidos a la luz de referencias teológicas y antecedentes históricos en los que se ha abordado el argumento de las postrimerías desde un enfoque divulgativo y complementario a las Sagradas Escrituras. También dedicaré gran parte de este video a compartirles una sorprendente catequesis de Sor Emanuel Melar de Medjugorje, relatándonos con detalle aquel extraordinario testimonio de la vidente Visca y el vidente Jacob sobre el día que la Virgen María los llevó al cielo, el purgatorio y el infierno. En este relato, Sor Emanuel revela detalles inéditos que la propia Visca le contó sobre aquella experiencia. Cuando hablamos de las postrimerías, hacemos referencia a aquellas realidades teologales que nuestra alma experimenta luego de la muerte del cuerpo. La muerte es una certeza ineludible para el ser humano y es un fenómeno natural que se ha convertido por miles de años en el objeto de reflexión más importante de la religión. El mundo espiritual es una realidad inherente para la concepción cristiana de la vida y la muerte. Por lo tanto, sabemos a partir de la Sagrada Escritura, las revelaciones de la Virgen María, las experiencias místicas de santos y la bibliografía cristiana que existen esencialmente tres consecuencias a la muerte. La salvación eterna, que podemos ver refrendada en la postrimería del paraíso, la condena eterna que vemos contextualizada en el infierno y finalmente un estado de depuración espiritual o interludio del alma llamado purgatorio. Sobre estos tres estados del alma, una vez que el cuerpo perece, la Virgen María de Medjugorje, a través de estos 40 años de mensajes y exhortaciones, nos ha dejado importantes revelaciones que nos permiten discernir mejor las dinámicas de estas tres realidades. A continuación les compartiré algunos de sus mensajes en los que la Gospa aborda conjuntamente estos conceptos. El 20 de julio del año 1982, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje extraordinario. En el purgatorio hay muchas almas, incluso también almas de personas consagradas a Dios. Recen por ellas al menos 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías, 7 Glorias y el Credo. Se los pido. Muchas almas llevan mucho tiempo en el purgatorio porque nadie reza por ellas. En el purgatorio hay diferentes niveles. Los más bajos están cerca del infierno, mientras que los más altos se acercan gradualmente al cielo. En este mensaje vemos que la Virgen María nos insiste en la oración para con las personas y las almas del purgatorio y nos pide que hagamos 7 Ave Marías, 7 Glorias, 7 Credos y 7 Padre Nuestro, que también corresponde con las primeras exhortaciones a oración que ella le hacía a los videntes de Medjugorje, especialmente durante los primeros años. Recordemos que este mensaje es del año 1982. Además de eso, hay una revelación muy importante en este mensaje, porque la Virgen María nos da una visión mucho más completa del purgatorio, que todos sabemos que es un estado en el que, como su nombre lo indica, se purga. Pero además de eso, hay una especie de niveles de sufrimiento y niveles de cercanía al infierno y al cielo. Y dentro de estos niveles hay como una estratificación de las almas, algunas mucho más cerca de trascender al paraíso y otras que se encuentran en los estados más bajos del purgatorio y mucho más cerca a las penas del infierno. También en otro mensaje de ese mismo año, pero esta vez del 25 de julio, la Virgen María de Medjugorje dijo lo siguiente: Hoy muchos se van al infierno. Dios permite que sus hijos sufran en el infierno porque han cometido pecados muy graves e irremediables. Aquellos que van al infierno ya no tienen la oportunidad de conocer un destino mejor. Las almas de los condenados no se arrepienten y continúan rechazando a Dios y lo maldicen aún más que antes cuando estaban en la tierra. Se vuelven parte del infierno y no quieren ser liberados de ese lugar. Resulta bastante impactante ver en este mensaje cómo la Virgen María refiere que muchas de las almas que están en el infierno lo están por voluntad propia
y rechazan fervientemente a Dios. Esto nos recuerda algunas de las definiciones que a veces nos daba el padre Jorge Loring, que decía que el infierno es la mezcla de todos los males sin mezcla de bien alguno. Es decir, el infierno es un estado completamente alejado de Dios, donde reina la tiniebla y donde no hay la más mínima posibilidad de arrepentimiento. También otros sacerdotes y teólogos nos han dicho que una vez que un alma muere en estado de pecado mortal, esa alma se funde o se fusiona con su maldad. Los pecados quedan petrificados o materializados dentro del alma, y es por eso que es imposible para esas almas poder arrepentirse o poder buscar a Dios. De hecho, hay otras referencias también teológicas que refieren que una persona condenada o un alma condenada no es Dios quien la manda al infierno, es ella misma que se siente indigna y no soporta la luz de la presencia de Dios. Por lo tanto, la tiniebla se convierte en su albergue y evita a toda costa la presencia de la luz. Y es por eso que se aleja hacia ese estado postrero que es el infierno. Recordemos también que en el infierno existen distintos niveles de padecimiento, de los cuales conocemos a través del testimonio de Sor Faustina Kowalska, por lo menos la pena de daño y la pena de sentido. Y además de eso, hay un rechinar de dientes, hay blasfemias, hay gritos, hay una presencia permanente de Satanás, hay un odio visceral frente a las almas, y la pena de daño es esa pena que hace consciente a las almas que están allí condenadas, que están allí por su propia voluntad y que pudieron salvarse y no lo hicieron. Y eso genera un desespero tan fuerte que solo es descrito en la Sagrada Escritura como rechinar de dientes y el fuego del infierno. Es un fuego que, como ha dicho el padre Gabriele Amor, no tiene nada que ver con el fuego humano, no es un fuego de combustión, sino que es un fuego, un ardor, son llamas de desesperación a partir de la condena irremediable, y que, como dice la Virgen María en este mensaje, no puede repararse, porque una vez que un alma muere en estado de pecado mortal, ya es imposible para ella poder emanciparse de esa carga espiritual. En otro mensaje de la Virgen María de Medjugorje, del 2 de noviembre del año 1983, la Virgen María dice: la mayoría de las personas cuando mueren van al purgatorio. Un gran número también va al infierno. Solo un pequeño número de almas van directamente al cielo. Deben renunciar a todo para ser llevados directamente al cielo en el momento de vuestra muerte. Este mensaje resulta muy revelador porque de una u otra manera nos permite hacer una especie de proporción cuantitativa de el futuro destino de la mayoría de las almas una vez que el cuerpo perece. Y la Virgen María nos dice que la gran mayoría va al purgatorio y al infierno, y que solamente pocas almas son capaces de trascender directamente al cielo sin tener que purgar o depurar absolutamente nada. Aquí podemos inferir que muy seguramente hacemos referencia a almas de personas santas, tanto religiosos como laicos, personas realmente que vivieron su vida en santidad y que una vez que mueren no tienen nada que purgar y trascienden directamente al paraíso. Pero el gran grueso de almas, aún cristianas, que muere, parece que irremediablemente pasan por el purgatorio dentro de sus distintos niveles para poder reparar lo que aún le quedó pendiente en tierra. Y definitivamente en el infierno, lamentablemente, también existe un gran número que directamente se condena. En otro mensaje de la Virgen de Medjugorje, del 6 de noviembre del año 1986, la Virgen María dijo: queridos hijos, hoy quiero invitarlos a orar todos los días por las almas del purgatorio. Toda alma necesita de la oración y la gracia para llegar a Dios y al amor de Dios. Con esto también ustedes, queridos hijos, recibirán nuevos intercesores que les ayudarán en la vida a comprender que las cosas de la tierra no son importantes para ustedes, que solo el cielo es la meta por la que deben luchar.
Por eso, queridos hijos, oren incansablemente para que puedan ayudarse a sí mismos y también a los demás, a aquellos a quienes la oración les traerá alegría. Gracias por haber respondido a mi llamada. En este último mensaje la Virgen María nos muestra o nos enseña que hay un gran complemento de intercesión entre nuestras oraciones por las almas del purgatorio y esas almas en favor de nosotros. Recordemos que también las almas del purgatorio pueden orar por nosotros, pero no tienen esa facultad para orar por sí mismas y reparar. En este caso, la Virgen María nos pide orar por las almas del purgatorio y de esta manera también encontraremos nuevos intercesores que nos ayudarán en nuestra vida para comprender que las cosas terrenales no son necesarias o importantes y que el cielo es realmente la meta por la cual debemos luchar. A continuación, y como complemento a estos mensajes de la Virgen María refiriéndose a las postrimerías del cielo, el infierno y el purgatorio, les compartiré una impactante catequesis de Sor Emanuel Melar de Medjugorje, hablándonos precisamente sobre la misericordia de Dios y este tipo de realidades de postrimería. Sor Emanuel inicia diciendo que el tema que va a abordar es un tema que le interesa a todo el mundo, sobre todo porque todos tenemos esa esperanza de vida aquí en la tierra y esa esperanza de existencia una vez que nos toque morir. Sor Emanuel dice que la muerte no es un muro, sino una puerta que nos permite trascender y nos lleva hacia la vida eterna. Sor Emanuel nos dice que la Virgen María de Medjugorje ya desde los primeros años de las apariciones nos quiso refrescar un poco la memoria con respecto a estas postrimerías y nos recuerda esa anécdota, ese acontecimiento inédito en el que la vidente Visca y el vidente Jacob tuvieron la oportunidad de visitar de la mano de la Virgen María estas tres postrimerías. En esa ocasión, Visca y Jacob se encontraban en la casa de Jacob. Jacob aún tenía a su madre no había muerto, y de repente tuvieron una aparición de la Virgen María. De hecho, ambos jóvenes estaban en la cocina de la casa de Jacob y la Virgen María les pregunta y les dice si quieren venir con ella a ver el infierno, el cielo y el purgatorio. Ante esa solicitud, las respuestas de los jóvenes fueron bastante curiosas. Visca le preguntó a la Virgen, ¿se demorará mucho esto? Y en el caso de Jacob, que tenía miedo de no volver de esa experiencia, Jacob le dijo, Madre, llévate a Visca. Visca tiene muchas hermanas, en cambio yo soy hijo único. Entonces la Virgen María los tomó de la mano, a Jacob por la mano izquierda y a Visca por la mano derecha. Y entonces empezó este viaje místico. En tiempo horario regular, humanamente hablando, el viaje duró algunos 20 minutos. De hecho, la madre de Jacob los estaba buscando por toda la casa y no aparecían. Así que físicamente desaparecieron del plano físico. De hecho, la madre de Jacob da el testimonio que fue muy desesperante para ella aquel suceso porque no encontró ningún rasgo de que los niños hubiesen salido y en ese momento, al estar el régimen comunista con todas sus presiones, ella temía que los hubiesen raptado o secuestrado. De hecho, ella llorando da ese testimonio de lo que significó ese momento en el que desaparecieron de su casa su hijo y la vidente Visca. Con respecto a la experiencia mística del viaje, la vidente Visca comenta que el primer lugar en el que estuvieron, o el primer estado, fue el cielo. Sobre el cielo y la descripción del cielo, Visca dice que hay una sublimidad impresionante y sobre todo una luz penetrante que no existe sobre la faz de la tierra. Y dentro de esta luz había muchísimas personas completamente felices, sonriendo, danzando e incluso compartiendo el espacio o el lugar con ángeles. Visca también dice que esas personas estaban vestidas de manera indistinta de 3 colores distintos, pero son colores que no son equiparables o analógicos a los colores de la tierra, por lo tanto es difícil para ella describir ese matiz o ese pigmento.
Y en ese momento dice Vizca que la Virgen María les dijo: miren, queridos hijos, cómo están las personas en este lugar, miren cómo sonríen, miren lo felices que están, no les hace falta absolutamente nada. Y sobre esta expresión de la Virgen, al referirse que a estas almas absolutamente nada les hace falta, Son Emmanuel hace una pequeña reflexión y dice que a veces en nuestra vida cotidiana, nuestra vida terrena, vivimos muchos momentos de frustración, muchas necesidades y vicisitudes. Siempre aquí en la tierra nos hace falta algo, siempre estamos tratando de lograr algo, pero cuando estamos en el paraíso, nuestra percepción o sensación es de una plenitud total, estamos completamente llenos y no nos hace falta nada. Y lo que eso significa es que nuestro corazón, que es el tabernáculo del Dios viviente, está completamente lleno de Él y por eso no necesitamos absolutamente nada. Y es por eso que en el paraíso desaparecen todas nuestras vicisitudes y frustraciones, porque estamos completamente llenos de la presencia de Dios. Luego de este paso por el cielo, los videntes Vizca y Jacob fueron a este periodo de transición o ese estado de transición que conocemos como el purgatorio. Vizca también dice con respecto a la descripción del paraíso o del cielo que todas las personas lucían unos aparentes 30 años, todos de manera indistinta, y además de eso, todos eran radiantes, todos eran hermosos, todos estaban completos, refiriéndose a características físicas, es decir, tal vez si una persona tuvo una amputación o perdió una pierna, un brazo en su vida terrena, en el cielo están completamente restituidos. Aquí en este punto, Sor Emmanuel Melar dice que es una buena nueva saber que en el cielo todos seremos hermosos, de una forma un poco jocosa, pero real a partir de los testimonios y la descripción de la vidente Vizca. Con respecto a la experiencia por el purgatorio, Vizca dice que fue un cambio bastante abrupto pasar de esa luz incandescente a una tiniebla, a una bruma permanente. Dice Vizca que en el purgatorio todo es una bruma muy densa y no se alcanzan a ver las personas, las almas no son visibles como si lo eran en el cielo. Y si bien las personas o las almas no se ven, sí se escuchan, se sienten o se oyen padecimientos, gritos de dolor, desesperación. Vizca dice que esa experiencia es tan fuerte que le vino a su corazón esa inmensa necesidad de querer orar por las almas del purgatorio y hasta se propuso querer vaciar el purgatorio a través de la oración. Y en ese momento la Virgen María le dijo tanto a Vizca como a Jacob: queridos hijos, miren estas almas aquí, miren cuánto sufren, miren cómo sufren. Ellas necesitan de vuestras oraciones para poder alcanzar la luz. Sor Emmanuel dice en este punto que la Virgen María lo que ha venido con esas palabras es a revalidar nuestro conocimiento del catecismo católico, que sabemos que el purgatorio es real y que esas almas necesitan oración de intercesión. Y en este punto la Virgen María le dice a los muchachos que al orar por esas almas del purgatorio, además de interceder por ellas, encontraremos en ella intercesores favorables en nosotros, y de esa manera, a través de las oraciones de las almas del purgatorio, podemos nosotros encaminar nuestras vidas en santidad para evitar nosotros, el día que nos toque morir, también caer en ese estado de interludio del alma. A través de esas oraciones de las almas del purgatorio por nosotros, nosotros podremos también tener esa oportunidad de desapegarnos un poco de las cosas mundanas, de lo material, y acercarnos mucho más a las cosas importantes, que son las cosas de Dios. La Virgen María también agregó que la forma más eficaz o eficiente de poder salvar o sacar almas del purgatorio para Dios es a través de los ofrecimientos de la Santa Eucaristía. Entre más acciones de gracia en favor de las almas del purgatorio nosotros ofrezcamos en la Santa Misa, así muchas almas podrán trascender y ver la luz de Dios. La Virgen María también les reveló a los muchachos que el día en que más se liberan almas del purgatorio y ven la luz de Dios es el 25 de diciembre, el día de Navidad.
En este punto, Sor Emanuel también explica y reflexiona sobre por qué tantas almas van al purgatorio y no trascienden directamente al cielo. Sor Emanuel dice que es porque muchos de nosotros no vivimos completamente o en plenitud los mandamientos o la voluntad de Dios, y es por eso que necesitamos depurar en este estado nuestras faltas o nuestras cargas espirituales. En este punto, Sor Emanuel nos recuerda que al final seremos juzgados por el amor y que nosotros, si no amamos lo suficiente y no amamos especialmente al prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos, en ese sentido nos tocará depurar o reparar en el purgatorio las cosas que hemos dejado pendiente en nuestra vida terrenal. La vidente Vizca refiere con respecto a su experiencia en el purgatorio que evidentemente existen esas estratificaciones o niveles de pena, algunos niveles altos más cercanos al paraíso y algunos niveles inferiores mucho más cercanos a ese estado postrero del infierno, tal y como la Virgen María también lo había revelado a través de sus mensajes. Finalmente, la última etapa del viaje místico con la Virgen María de Jacob y Vizca los llevó al infierno. En este punto, Sor Emanuel nos dice, a manera de premisa, de que el infierno realmente existe, que es dogma de fe y por lo tanto hace parte de los fundamentos de nuestra creencia cristiana. Aquella persona que niegue la existencia del infierno simplemente no va en consonancia con la fe cristiana. Vizca y Jacob refieren con respecto a esa visión del infierno, que era un gran espacio en cuyo centro había una fuente incombustible de fuego. Vizca dice que en el infierno veía incluso personas que tenían una apariencia común y corriente, incluso como si fueran personas que viésemos en la vida cotidiana, en el mundo terreno, pero de repente y sin ninguna explicación aparente, esas personas se lanzaban a ese lago de fuego. Y una vez que eran alcanzadas por este fuego, las personas se transfiguraban y adquirían una apariencia horrible, tétrica, como si fueran monstruos. Y solo expresaban blasfemias, gritos, odio. En ese momento Vizca y Jacob sintieron temor ante la fuerte imagen que estaban presenciando y le preguntaron a la Virgen María: Madre, ¿cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, envía a las personas a este lugar? Y la Virgen María les respondió: Queridos hijos, Dios no manda a nadie al infierno, al contrario, fue capaz de mandarnos a su único Hijo para salvarnos y que no tuviéramos este destino o esta suerte de condena. Todo hombre nace con la posibilidad de salvarse. Y la Virgen María agregó: allá en la tierra hay personas que de manera inconsciente o involuntariamente encaminan su vida a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, se ponen en contra de Dios, son personas que ya viven un infierno en la tierra. Si esas personas al momento de morir no tienen la posibilidad de arrepentirse, irremediablemente terminarán aquí, y el infierno será eterno para ellos. Y en este punto los videntes le preguntaron: Madre, ¿y hay alguna posibilidad de que estas personas que están aquí en el infierno puedan salir de aquí? Y la Virgen respondió: no, porque estas personas no quieren saber absolutamente nada de Dios, se han fundido, se han solidificado con su odio, con sus cargas espirituales y con la presencia constante de Satanás. Por lo tanto, es un despropósito orar por las almas del infierno, porque ellas mismas ya han elegido su destino. Sobre este punto, Sor Emanuel refiere que al reflexionar sobre cómo es posible que almas se condenen y vayan al infierno, hay que tener en cuenta que ellas van por su propia voluntad y que muchas almas no van al infierno solamente por incurrir en pecado, sino más bien por obstinarse en el pecado. Y obstinarse en el pecado significa que aun yo, siendo consciente que he pecado, que he cometido un pecado de materia grave, siendo consciente de eso y de la gravedad de esa falta, me obstine a pensar que no me arrepentiré.
Y podemos ver que todos nosotros los seres humanos somos pecadores, pero somos pecadores que tenemos esa promesa de misericordia de parte de Dios de ser perdonados. Así que todos nosotros, si realmente solicitamos a Jesús su misericordia y su perdón, seremos perdonados. Lo más peligroso para un pecador no es el pecado, sino el orgullo que le hace obstinarse en ese pecado. Sor Emanuel dice que no debemos olvidar el libre albedrío que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado libertad, y si nosotros, al hacer uso de esa libertad, decidimos contraponernos a Dios, alejarnos de Él y detestar su voluntad, somos nosotros los que nos estamos conduciendo al infierno. No es Dios quien nos manda ya como castigo, somos nosotros mismos que elegimos ese destino. En este punto la Virgen María también agregó a los dos videntes que la mayoría de las personas cuando mueren van al purgatorio. Otro grupo también numeroso va directamente al infierno y solo una pequeña minoría es la que accede directamente al paraíso. Luego de esto terminó esa experiencia mística para los videntes y pasaron de estar en el infierno a encontrarse nuevamente en la casa de Jacob. La Virgen María, al terminar esta travesía con los dos jóvenes, les dijo: ustedes acaban de ver los padecimientos de esas almas, por eso les pido encarecidamente que oren por ellas, por las almas del purgatorio. Y también oren por las personas aquí en la tierra para que su destino no sea el infierno. Aquí Sor Emanuel relaciona esta petición de la Virgen María con la petición de la Virgen María en Fátima, cuando luego de haberles mostrado a los pastorcitos el infierno, les dijo: estas son las atrocidades que tienen que enfrentar a nivel de condena a los pecadores, por eso sacrifíquense por ellos. ¿Serían capaces ustedes de sacrificarse por ellos? Y los niños pastorcitos respondieron que sí. Al aparecer nuevamente los dos muchachos videntes en la casa, su madre, que estaba llorando desesperada por no saber el paradero de su hijo ni de Vizca, al verlos, Jacob corrió donde su madre diciéndole: madre, estuve en el cielo, estuvimos en el cielo. Y la madre no le creía, pues pensó que era una broma del niño, pero luego Vizca, que era más grande que él, le confirmó que era cierto, que habían estado en el cielo. Y como Vizca siempre ha tenido esa característica de ser una persona muy fiable y de siempre decir la verdad, la madre de Jacob terminó por creerles. El principal mensaje o la principal enseñanza de esta experiencia en la que los niños tuvieron esta travesía por estos tres estados postreros o de la postrimería es: la Virgen María les pidió que por favor compartieran con el mundo su testimonio para que la gente supiera y fuera consciente que una vez que morimos no todo termina allí, sino que existen unas consecuencias. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.